como decía la profesora Alemán, pues yo les voy a conversar aquí, les voy a dar una introducción a la bioética y les voy a hablar de la parte de fundamentación. Bueno, estos son los contenidos de esta presentación. Fíjense, vamos a partir del hombre, porque el hombre es el gran protagonista de la historia, ya sea como producto final de un proceso evolutivo, o como la obra de la creación, o como la combinación de ambos procesos. Las cualidades que le dan este carácter especial, diferente a sus predecesores, son dos: su inteligencia superior y el libre albedrío. Entonces, por tener justamente estas dos condiciones, la conciencia y la libertad, todos sus actos tienen una connotación moral y son juzgados por sí mismos o por las demás personas como buenos o como malos. En las sociedades primitivas, este juicio se fundamentaba en las costumbres de esa sociedad, en los valores de sus miembros, ¿verdad? De la familia, y además de eso, las creencias que inicialmente fueron sobre deidades y posteriormente se transformaron en religión. A lo largo del tiempo se fueron conformando entonces unas normas de comportamiento particulares de cada una de estas sociedades, que es lo que llamamos o se conoce como moral. Varios milenios después, cuando en la época, digamos, en la etapa de la civilización griega, él comienza a reflexionar sobre las razones que hacen que un determinado comportamiento sea calificado como bueno o como malo. Y esto es lo que da origen, esa reflexión es lo que da origen a la ética, que es una disciplina filosófica que trata pues de darle esa validez, esa racionalidad a esas normas, esas formas de proceder, ¿verdad? Y se crean así normas que son ya no locales, sino que son normas de validez universal. Aquí vemos que es a Platón y Aristóteles, y de este lado a Sócrates, que son los grandes padres de la filosofía griega, y por supuesto también de una de sus ramas, que es la ética. Bueno, entonces, existen pues varias quizás definiciones de lo que es la ética. Una es la de Fernando Savater, que es un filósofo contemporáneo, que dice que es la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. Entonces, esta ética, como disciplina general, tiene además unas aplicaciones particulares, que son las éticas profesionales. Y cada grupo de profesionales dentro de su área crea unas normas de comportamiento que son los llamados códigos deontológicos. Bueno, entonces esto venía siendo de esta manera. Entonces, pero cuando se llega, y la gente realmente para resolver los conflictos que existían en el curso de la vida en general, pues con estos recursos que hablamos, pues tenían los códigos deontológicos, las normas morales, el conocimiento de la ética, pues se tenía cómo resolver las cosas. Pero llega el siglo XX. El siglo XX es un siglo que marca la humanidad, pues, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, porque hay tantos cambios que realmente revolucionan todo lo que había pasado anteriormente. Esos cambios tienen mucho que ver con los avances científicos y tecnológicos que se dan en este milenio, ¿verdad? Y en este siglo, perdón, en este siglo. Y fíjense cómo esos cambios sobre todo se dan en dos áreas principales, que son la de la medicina y biología y la la energía y la comunicación. Sobre todo la de medicina y biología, que vamos a analizar un poquito con más detalle ahora. Pero también se dan en este siglo cambios políticos y económicos muy importantes. Hay guerras, hay dos guerras mundiales en este tiempo. En relación a la Segunda Guerra Mundial, muy relacionada con ella, hay una serie de investigaciones que se llevan a cabo con los nazis, donde se cometen grandes abusos de parte de los investigadores, y todas estas cosas tienen como consecuencia que también hay una respuesta social a estos problemas. Y entonces surgen las declaraciones de los derechos humanos, de los derechos de los niños y de los derechos de los mujeres. Entonces ya decíamos antes que una de las áreas, el área biomédica, es una de las que tiene más cambios realmente, y
cromosoma humano, pues ya se tiene listo para el año 2020, para el año 2000, perdón. Y eso inclusive era un proyecto que se iba a llevar más tiempo todavía. Entonces, ¿qué permite esto? Esto permite que al conocer dónde está cada uno de esos genes se pueda modificar ellos, y es lo que se llama ingeniería genética, lo cual permite hacer tratamientos genéticos, la terapia génica, desarrollar nuevas vacunas, hacer los alimentos transgénicos, que son alimentos pues, que tienen más rentabilidad, mejores condiciones, digamos, mejor aporte nutricional, pero pues, se conoce como transgénicos. Tenemos también el diagnóstico genético prenatal, inclusive hoy en día el preconcepcional, porque ya puede diagnosticarse a nivel del cigoto mismo cuáles son, si existe algún problema, algún trastorno genético en ese producto de la gestación. Y la genética predictiva, hoy en día, pues cualquier persona puede saber que conocer la presencia de genes que pueden predecir el que vaya a desarrollar enfermedades. También digamos, el desarrollo de las células madres ha permitido todos los alcances de la medicina regenerativa, la clonación, que aunque sabemos que se hizo inicialmente en animales, pues es existe todas las condiciones para que se pudieran hacer en las personas, en el género humano, quiero decir, la proteómica también. Todo este conjunto de cosas se llama la nueva genética. Pero esa nueva genética también tiene su lado oscuro. Que hace que haya problemas que se crean gracias a ella. Entonces tenemos, por ejemplo, el mal uso de la información genética. Cuando la información genética se usa, por ejemplo, para discriminar, para, digamos, catalogar a las personas, para no darles un empleo. Todas estas cosas pues, son negativas. La eugenesia negativa, que sería la selección no natural de la especie. Entonces, el que ha leído el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, se podrá dar cuenta de los riesgos inmensos que se corren cuando existe ese tipo de eugenesia. La inducción de cambios no programados, por ejemplo, se dan los transgénicos, que pudiera haber, digamos, cambios en el receptor de esos alimentos. También la transmisión de cambios en la descendencia o los cambios que son indeseados. Pues. O también, como veremos, si se detectan, por ejemplo, defectos genéticos, la posibilidad de destrucción del embrión por justamente haber ese hallazgo del trastorno genético. Entonces, fíjense, otra área relacionada con esto, que también se ha desarrollado mucho a partir de esta segunda mitad del siglo XX, ha sido el campo de la reproducción asistida. La reproducción asistida ha dado unos beneficios increíbles, porque hay una cantidad de parejas que no tenían posibilidad de procrear, pues lo han logrado. Pero también tiene su lado negativo. Se congelan embriones por mucho tiempo. Pero pasado ese tiempo, pues se eliminan los embriones. Se hacen reducciones, bueno, ya no se están haciendo, pero hace unos años atrás se hacían inclusive intrauterinas de embriones implantados. Un problema que es la filiación, por ejemplo, cuando se usa donación de gametos o donación de útero, de quién es ese hijo, es el que donó el gameto del útero o es el que está, el que digamos, aparece como padre, digamos, legal de ese niño. Los niños medicamentos, que serían niños que son engendrados especialmente para donar células madres y órganos a sus hermanos que tienen algún problema. Pues entonces, fíjense qué compleja es esta situación. Entonces, para entender un poquito más esa complejidad que tiene que ver todo esto de la genética y la reproducción asistida, vale la pena que nos hagamos esta pregunta. ¿Desde cuándo ese producto de la gestación es persona? Pero fíjense que esto ha ido evolucionando hacia atrás en forma retrospectiva, ¿verdad? Hace algunos años, pues se consideraba que era persona del momento del nacimiento, pero después se echó un poco para atrás y se consideraba persona a las 25 semanas, cuando era viable el feto. Pero después se pasó a los 2 meses, cuando hay la organogénesis. Y finalmente, llega a la implantación, que sería a los 14 días, perdón, que finalmente lo dije antes, y finalmente pues se ubica el inicio de la persona en el momento mismo de la fecundación.
Y esto pues es el criterio, aunque hay todavía sobre algunas religiones y algunas legislaciones que consideran, por ejemplo, la implantación o alguno de estos criterios, el criterio más difundido actualmente es el de la fertilización y el que se adopta, por ejemplo, en nuestra Constitución. Entonces, fíjense, estamos, cuando se están manipulando estos productos de nutrición, estamos manipulando personas. Después veremos qué significa eso de ser persona. El otro, digamos, aspecto benéfico pues, de todos estos conocimientos y tecnología es la prolongación de la vida. Eso va en un espectro que va desde las maneras de vida saludable que tenemos hoy en día han permitido que la gente viva mucho más. Antes la expectativa de vida era 60, 70 años, actualmente tenemos una expectativa mucho más alta. Mucha gente vive hasta los 90, hasta los 100 años, ¿verdad? Pero también tiene que ver con las técnicas que se utilizan para rescatar a las personas que se encuentran en un proceso de posible muerte. Y entonces tenemos todas estas técnicas de reanimación cardiopulmonar, las técnicas de soporte vital, ¿verdad? En las unidades de terapia intensiva, y la aparición de nuevos medicamentos. Entonces, bueno, todo esto de repente nos parece muy positivo, pero no, también tiene sus efectos negativos. La muerte ahora es programada, pues ahora la gente se muere cuando queremos que se muera, pues, porque tenemos la posibilidad de mantener sus funciones vitales, a pesar de que su encéfalo ya haya cesado de vivir. Y esto nos lleva a situaciones, por ejemplo, de encamisamiento terapéutico. Son enfermos que ya no son recuperables y que se insiste con toda esta tecnología para tratar de revivirlos, pues, de mantenerlos. Y eso hace también que a veces se sobrevive, pero se sobrevive con graves deficiencias. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en esas personas que quedan con estados vegetativos permanentes, o en el caso de los neonatos, pues que son niños que quedan casi en hipoxia encefálicas y que quedan entonces con parálisis cerebral. Y son una carga al final para su familia durante toda la vida. Otro problema muy importante que trae la tecnología, sobre todo en los países como el nuestro, que tenemos esta área que se llama el tercer mundo, es la inequidad. Hay gente que tiene acceso a toda esta tecnología, pero hay gente que es atendida en esta forma que, como vemos acá en estas láminas, y realmente pues no tiene acceso a todos estos recursos, ¿verdad? Y entonces, pero también tenemos algunos países que se comparten las decisiones. Hay una parte de la población que tiene acceso a todo esto, y en cambio hay una parte de la población que no lo tiene. Entonces, ante toda esta situación que creó, toda esta explosión de la ciencia, ¿verdad? Esto empezó a preocupar a algunos científicos, entre ellos este señor que está aquí a la derecha, que es Van Rieselenpoter, que es un norteamericano químico que trabajaba en cáncer en la Universidad de Wisconsin y que publicó en 1971 un libro que se llamaba Bioética, Puente hacia el futuro, donde él llamaba la atención que no podíamos seguir con esta ciencia desbocada, digamos, divorciada del ser humano, y donde se podían intentar hacer cosas que realmente iban contra la misma esencia de la humanidad. Y esto había que frenarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero también hemos sabido que no fue Potter el primero que habló de bioética, que fue este señor que ustedes tienen a la izquierda, que es un teólogo alemán, Fritz Hart, quien publicó un artículo sobre una revisión de las relaciones bioéticas de los humanos con los animales y las plantas. Entonces él, su bioética tenía un enfoque de defensa del ambiente más que todo, pero realmente él fue el que primero usó este término, pero realmente quien lo divulgó, lo hizo famoso fue, y que fue seguido además como para la creación de esta nueva disciplina fue Van Rieselenpoter. Entonces, fíjense, hay muchas definiciones que ustedes podrán encontrar de bioética. Esta es la del padre Francis Abel, que es un destacado bioeticista, que dice que es el estudio interdisciplinar de los problemas creados por el progreso biológico y médico y su repercusión en la sociedad y en el sistema de valores. Entonces, que insiste mucho en eso de que es todos estos adelantos, pues, cómo repercuten en la sociedad. Entonces,
¿Es la ciencia buena o la ciencia mala? Realmente la ciencia es moralmente neutra. Ella resulta buena o mala de acuerdo al uso que hagamos de ella. Y hay que tener presente esto, que justamente fue lo que dio origen a ese movimiento que es la bioética, que no todo lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico debe hacer desde el punto de vista ético. Entonces, pero también la tecnología tiene unas consecuencias negativas, como es la destrucción ambiental, la contaminación de las aguas, del ambiente, el calentamiento global, que han visto que cómo se han derretido los glaciares, el agotamiento de los recursos, las nuevas enfermedades que han surgido justamente de todas estas contaminaciones, la repercusión, por ejemplo, de la energía atómica y de en los seres humanos. Y la supervivencia de las generaciones futuras se encuentra, digamos, amenazada por todas estas cosas. Y por eso, pues, una conferencia del clima en París, que propuso la ONU, y también el Papa Francisco emitió, pues, su famosa encíclica Laudato Si, donde llama la atención, pues, sobre la destrucción del ecosistema que estamos haciendo con nosotros, con nuestras ya vuelvo a presentarles esta lámina para recordándole que los avances, además de darse en el área de la medicina y la biología, también decíamos que se habían dado en la energía y la comunicación, de manera que esto ha ocasionado esto que llamamos globalización, porque estamos interconectados. Hoy en día el mundo está tan conectado que lo que está pasando en un extremo de la Tierra se sabe en tiempo real en el otro extremo de la Tierra. Entonces, esto también ha tenido una gran repercusión en la vida del hombre. Entonces, todas estas tecnologías de información y comunicación son las que llamamos nosotros TICs. Fíjense cómo las computadoras aparecen en los años 50. Entonces, fíjense que más o menos coincide con lo que hablábamos anteriormente de la ciencia y la tecnología en el área biomédica, que más o menos es la mitad del siglo XX, ¿verdad? El Internet aparece a mediados de la década de los 90 y con ellos la telefonía móvil y las redes sociales. Y al inicio del siglo XXI nos encontramos con este panorama. Al inicio del siglo XXI había 5.400 millones de abonados en la telefonía móvil y en un minuto aparecen 41 millones de mensajes de WhatsApp, 500 horas de video en YouTube, 147.000 fotos en Facebook, 340.000 fotos y videos en Instagram. Y si nos vamos pues, para el área del conocimiento y los libros digitales, vemos que en un año se producen y publican más de 2,2 millones de libros digitales. Entonces, fíjense, estas tecnologías, por supuesto, tienen muchos aspectos positivos. El Internet nos conecta a las personas, conecta a las instituciones y permite actividades a distancia, como las que estamos haciendo ahora, de educación, de trabajo, de telemedicina. Ustedes se imaginan cómo todo lo positivo que ha representado esto en relación tanto a la diáspora, que sufrimos nosotros los venezolanos, ¿verdad? Las familias están todas separadas, pero por lo menos se pueden conectar a través de Internet, como en la pandemia, y así se nos está obligando pues, a utilizar estas actividades a distancia. Entonces vemos, oye, realmente esto nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? También el acceso a conocimientos. Antes uno tenía que ir a una biblioteca y leerse todos los catálogos de los artículos y buscarlos, y aquello es un enredo. Hoy en día tenemos acceso a bibliotecas digitales y a foros masivos que permiten que el conocimiento pues, se divulgue de una manera espectacular, pues sin mucha complicación. Las redes sociales han permitido una mayor participación social y política de las personas, ha promovido la libertad de opinión y de expresión y han hecho que la gente se empodere. Por ejemplo, un ejemplo de esto fue la primavera, donde todo este movimiento se buscó a través de redes sociales, ¿verdad? Y se dice también, pues, se dice, no, de hecho, ha promovido también el desarrollo socioeconómico. Hoy en día hay mucho comercio que se hace a través de las redes sociales y además este desarrollo que se promueve a través de ellos ha ayudado pues, al alcance de las llamadas metas del nivel. Pero también se han creado nuevos desafíos y dilemas éticos. Por ejemplo, ¿hasta dónde debe llegar lo público y hasta dónde debe llegar lo privado?
la propiedad intelectual versus el acceso libre al conocimiento, el derecho de expresión versus la censura de las redes. Debe haber censura, no debe haber censura. Últimamente, pues, hay una tendencia creciente a la censura. La necesidad de la información, pero la otra cara de la moneda es la sobrecarga de la información. Y esto lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, en relación a la pandemia de COVID. Existe realmente una sobrecarga de información, se habla de infodemia en este caso, donde muchas noticias son valederas, ciertas, ayudan, pero también hay muchas noticias falsas que desinforman más bien. Entonces, esto es un problema bien importante. El control social digital y los límites de lo que está permitido, cuáles son, ¿verdad? Y ahí debe dominar, por supuesto, esta virtud que es la virtud de la prudencia. Entonces, igual que veíamos efectos positivos de la tecnología de información y comunicación, también vemos unos elementos que son unos riesgos o elementos negativos. Por ejemplo, el cambio en las formas de vida de los principios y de los valores. El hecho de estar interconectados pues, con tantos países del mundo ha hecho que mucha gente cambie sus hábitos, cambie su manera de proceder, cambie sus valores, y eso es importante. La sobrecarga de información, como ya la mencionábamos antes, la dependencia y la adicción. Esta adicción tiene varios ámbitos, ¿ves? Al trabajo. Cuando la gente está en su casa, pues no mide el tiempo de trabajo y a veces se prolongan durante las jornadas de trabajo muchísimo y la gente se vuelve adicta al trabajo. Los videojuegos, en el caso de los niños, por ejemplo. Hay niños que están todo el día pegados a las computadoras o a los celulares jugando, pues. El abuso en las redes, pues gente que está todo el día conectado y montando cosas en Facebook, el descuido pues de otros tipos de actividades, el plagio. Esto permite esta divulgación amplia del conocimiento, facilita el plagio y de hecho en una de las conferencias se va a hablar de eso. También la brecha digital. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más de 2/3 de la población mundial que no tiene acceso a Internet. Y esto obviamente esto nos habla de una gran inequidad. Y también la ausencia de regulaciones, porque dijimos, son buenas, son malas, pero debe haber algo de regulación, debe haber un marco regulatorio. En nuestro país no existe como en otros países marcos regulatorios bien elaborados ni nada, aunque existen intentos de control a través de las organizaciones del Estado. Y en cuanto a las redes digitales, tenemos que la sociedad ha cambiado, las relaciones se han hecho virtuales. Y yo no sé, estoy segura que habrán visto esos hobbies, esos chistes que pasan a veces, que está toda la familia sentada en la mesa y nadie se mira la cara y nadie conversa, todos están con el celular en la mano chateando, ¿verdad? Entonces eso se ha creado una sociedad de mensajes. La invasión de la privacidad, que ya mencionábamos antes, las identidades adulteradas, ahora cualquiera hace y dice lo que quiera por internet usando un sobrenombre, pero no me acuerdo la palabra, pero usando una identidad que no es real. La manipulación de la realidad hace que la gente crea en las personas unas ideas sobre algunos hechos que no son los reales, porque justamente si la persona no tiene un buen criterio, pues se deja llevar por lo que dicen, y muchas veces son falsas las cosas que se dicen. Los llamados valores agraviantes, por ejemplo, es crear esas discriminaciones de sexo, de raza, de nacionalidad, todo esto se favorece muchas veces a través de las redes. Las distorsiones, porque la tecnología permite a veces actuar sobre videos, actuar sobre documentos y puede hacer cambiar, digamos, la verdad en esta forma. También las conductas desviadas, los delitos, ahora los robos por internet o por las redes sociales son muy frecuentes. La pornografía infantil, ya hablamos de las falsas noticias, ya tenemos una cantidad de problemas que también genera esta civilización de las TIC. Bueno, entonces volvemos nosotros a centrarnos en lo que es la bioética. Entonces, la bioética, ya dijimos antes, es una nueva disciplina que se genera justamente, que se genera a partir de la ética, pero que la bioética tiene una característica que la diferencia, que es una disciplina que se entrelaza con muchas otras disciplinas. Sobre todo, pues tenemos acá con las ciencias de la salud, que fue el nexo original.
realmente. Fue la razón por la cual se generó la bioética, pero con el tiempo, en su desarrollo, se han establecido relaciones con muchas otras disciplinas, tanto del área, digamos, biológica como del área humanística, ¿verdad? Filosofía, derecho, sociología, antropología, está interrelacionado con todo eso, de manera que hoy en día se considera que es el mejor ejemplo que existe de interdisciplinariedad. Ahora, la bioética tiene unas características que le son propias. Primero, es laica. Laica quiere decir es aconfesional. Ella no responde a una determinada corriente de pensamiento ni a una determinada religión. La bioética la ejercen personas que vienen de diferentes corrientes y de diferentes religiones. El respeto y la convivencia es lo que guía realmente. El respeto a las ideas, a las creencias de todos y la convivencia es lo que guía. Es lo que hace posible que esto sea. Es pluralista, quiere decir que acepta diversos enfoques, pero eso sí, siempre tiene una unidad superior, que es el bien común. Es autónoma, porque su único criterio es la razón humana. No hay ningún dogma que sea impuesto, como puede ocurrir, por ejemplo, en una religión. Es racional, quiere decir que tiene un primer momento, que es el momento del deber, el momento deontológico. Hace que las personas procedan de acuerdo al deber ser. Pero también tiene un segundo momento que se llama teleológico, que siempre ver las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de las conductas que se decidan en base al deber. ¿Okay? Eso lo veremos después un poquito mejor cuando hablemos un poquito de deber. Y por eso la bioética se considera una ética de la responsabilidad. Se tiene que ver también con las consecuencias. Y es una ética aplicada porque ella tiene que ver con todos los dilemas que se han desarrollado, todos los dilemas que se han creado pues, por el desarrollo científico y tecnológico, y además se aplica a la vida de las personas y a las profesiones. O sea, no la vemos como una disciplina filosófica, teórica, sino como una disciplina aplicada a nuestro día a día, a nuestra vida diaria. Bueno, pero fíjense, la bioética tiene como diferentes niveles de aplicación. Hay un primer nivel de aplicación que llamamos microbioética, ¿verdad? Que tiene que ver con las relaciones personales, familiares y inclusive un poquito más allá, por ejemplo, con la relación médico-paciente, ¿verdad? Luego tenemos la macrobioética, que es donde se amplía un poco más este espectro y tiene que ver entonces con, en el caso de la medicina, se incluye la salud pública, se incluye el ambiente, se incluyen los temas de tipo social, la bioética social, ¿verdad? Y se incluye la investigación, pero a un nivel, digamos, de investigación biomédica, la parte más sencilla, más aplicada de la investigación, ¿verdad? Pero también tiene un tercer ámbito mucho más amplio, que es el llamado la bioética global. La bioética global incluye también el ambiente, ¿verdad? La defensa del ambiente tiene que ver con la política, con las guerras, con las relaciones, digamos, las políticas internacionales, tiene que ver con la investigación, pero la investigación, digamos, a grandes niveles, ¿no? Que tiene que ver pues, con la genética, con embriones, con estas cosas pues, de las cuales ya hablamos anteriormente. Entonces, bueno, por lo general nosotros nos movemos en medicina en este ámbito de la macrobiología. O sea, no es solo relación médico-paciente, sino que también tiene que ver con todo el tema de elementos sociales y de salud y de investigación aplicada. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la fundamentación. La fundamentación es dar un soporte a los juicios que nosotros emitimos, ¿verdad? Dijimos que el hombre siempre está haciendo juicios y que la bioética, de alguna manera, también es una forma de enjuiciar nuestro comportamiento para hacerlo de una manera positiva y apegado pues, a la ética. Entonces tenemos que, a lo largo del tiempo, ha habido como varios sistemas de fundamentación en bioética. Tenemos el respeto a la persona, después lo vamos a explicar un poquito, el respeto a la persona, los derechos humanos, estos son los que se consideran, digamos, las fundamentaciones de tipo humanista. Y tenemos este otro tipo, que es el de los principios fundamentales,
que estoy segura que muchos de ustedes los han manejado, y lo vamos a ver también ahora, que es una ética, pues la corriente que se llama principialista, y que tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue que es donde nace la bioética como disciplina. Entonces, para entender esto del humanismo, tenemos que definir lo que es la persona. La persona es un ser único, irrepetible, ¿verdad? Y cada persona tiene un patrón genético que no puede tener ninguna otra persona, ¿verdad? Tiene su percepción propia del mundo, tiene sus propios valores, tiene libre albedrío, ya lo dijimos antes, por eso es responsable de sus acciones. Es además un sujeto espiritual, tiene una vida interior que también es particular y tiene, en consecuencia de todas estas cosas que estábamos diciendo, tiene dignidad. Dignidad es una condición especial del ser humano que hace que sea merecedor de respeto, independientemente de quién sea ese ser humano, si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si es un indigente, si es un sabio, siempre va a tener como persona dignidad y merece respeto y es un sujeto de derecho. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos antes, cuando hablamos de cuándo ser persona, que dijimos que ser persona desde el momento de la fecundación, de acuerdo con el criterio que se maneja con más frecuencia actual? También hay otras ideas, pues digamos, principios que se han ido llevando a lo largo de la historia en la ética, que también son aplicables en el caso de la bioética. Y uno de ellos es el imperativo categórico de este señor que es llamado Immanuel Kant, el famoso filósofo alemán. Y él dice, trata a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y no solamente como un medio. Esto se aplica constantemente y se ha aplicado a lo largo de los tiempos. También tenemos la regla de oro. La regla de oro es una regla que siempre ha estado como rigiendo las relaciones interpersonales. Y ella tiene una expresión positiva que sería lo que tú quieres que otros hagan, hazlo tú también. Y una expresión negativa que sería no hagas a los otros lo que no deseas que te hagan a ti. Esta regla de oro estaba presente ya inclusive en la Biblia, en todos estos libros de la Biblia aparece, en otras religiones, la judía, el budismo, el hinduismo, y también la citan numerosos filósofos. Es una regla que, digamos, tiene es tan antigua como la humanidad. Bueno, decíamos antes que entonces en el siglo XX, también como respuesta a todo esto, este intenso cambios que ocurren en el siglo XX, aparecen entonces los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos ocurre en Ginebra en 1948, y ellos son una forma de definir la manera de cómo respetar y proteger a las personas. Porque fíjense, antes definimos lo que era persona, pero es una cosa así como un poco teórica, no sabemos realmente cómo poner en práctica ese respeto a la persona. Bueno, justamente los derechos humanos nos dan ese camino, nos dan esa guía para respetar a las personas. Y vemos que hay varias generaciones de derechos humanos. La primera es los civiles y políticos, después los económicos, sociales y culturales, después los de solidaridad, y hay una cuarta generación que aún no está muy bien definido y que tiene que ver también con el respeto a las generaciones futuras. Entonces, fíjense, en cuanto a derechos humanos, el artículo 1 dice, de la declaración dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y aquí hay un listado de los derechos humanos, que en general son de primera y segunda generación, que tienen más relación con el ámbito de la salud. Entonces, tenemos vida, salud, libertad, integridad personal, igualdad y no discriminación, honor a la vida privada, la información y la participación. Y ponemos aquí la foto de esta persona que estoy segura que ustedes reconocen, al cual se le violaron todos estos derechos de este Estado. Y que fue realmente una persona íntegra que dio su vida por defender sus derechos. Bueno, entonces vamos a entrar en este segundo tipo pues, de fundamentaciones, que es llamado principialismo. Los anteriores dijimos que eran las fundamentaciones humanas. Entonces el principialismo se basa pues, en la existencia de unos enunciados o proposiciones de una verdad moral
fundamental y universal, que son lo que se llaman principios. De estos principios se derivan unas normas, que son, que tienen un carácter más específico y un alcance más restringido. Y de esas normas se derivan obligaciones, que son ya aplicaciones a situaciones o hechos concretos de esas normas y de esos principios. Entonces, existen, como los conocemos hoy en día, 4 principios fundamentales: la no maleficencia, autonomía, beneficencia y justicia. Esto viene de una reunión que hubo unos años atrás, de la cual salió el conocido informe Belmont, en donde al principio no se hablaba de no maleficencia, sino solamente autonomía, justicia y beneficencia. Pero luego se añadió este 4º principio y tenemos hoy en día, pues, estos son como los 4 principios fundamentales. Entonces, el principio de autonomía. La autonomía es el derecho de cada persona a tomar su decisión, a conducir su vida de acuerdo a sus propios intereses, deseos y creencias. De esta autonomía se deriva la norma de decir siempre la verdad y no cortar la libertad de la persona. O sea, decirle siempre la verdad a la persona y no cortar su libertad. Y esto tiene como aplicación, como consecuencia, el consentimiento informado, que lo veremos, le dedicaremos toda una sesión pues, al consentimiento informado. Luego tenemos el principio de beneficencia. Nadie mejor para representar este principio que nuestro beato José Gregorio Hernández. Y este principio nos dice que debemos promover siempre el bien de nuestros semejantes. Que la beneficencia nos lleva a promover siempre el bien, y de él se deriva pues la atención respetuosa y de calidad a todos los pacientes. O en el caso pues, de la investigación sería no al paciente, sino al sujeto que participa en la investigación. El principio de la maleficencia, que consiste en el famoso, digamos, pasta romana del no sé, perdón, griega de no sé, no es primero no hacer daño. Entonces, tenemos así que de ese principio de no maleficencia se deriva no inducir sufrimiento de incapacidad evitable, y nos lleva a que cada vez que tomemos una decisión, tanto en clínica como cuando estemos definiendo una investigación, tenemos siempre que hacer un análisis riesgo-beneficio de las acciones que vamos a tomar. Y el principio de justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde, que en el área de la salud se llama justicia distributiva, pues se trata de la justicia distributiva, que nos lleva a dar una atención adecuada de salud a todo el que lo requiera, y a la distribución de recursos sanitarios con eficiencia, eficacia y equidad. En el caso de la investigación sería entonces darle un tratamiento adecuado, digamos, al sujeto de investigación, nunca someterlo a un daño, que los daños nunca puedan sobrepasar a sus beneficios, ¿verdad? Y todas esas reglamentaciones que ustedes verán a lo largo de la vida. Entonces, fíjense una cosa, decíamos nosotros, tenemos una fundamentación humanística, que serían los derechos humanos, teníamos una fundamentación principialista, de la cual acabamos de hablar. Pues la UNESCO se dio la tarea de unificar todas esas dos fundamentaciones en un trabajo, pues, en una declaración que se llama la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Esta declaración, que fue en el año 2005, tiene 28 artículos. Aquí están, pues, parte de esos artículos, por lo menos lo que más nos interesa para el área esta de biomédica, pero, digamos, tiene esa gran virtud de que hace una síntesis de ambos tipos de fundamentación. Bueno, entonces tenemos otro elemento importante que considerar cuando estamos trabajando en la bioética, que son los valores. Los valores son las cualidades que apreciamos de las cosas, acciones, sociedades y personas. Valor es todo lo que para una persona es importante, por eso los valores varían tanto como las mismas personas. Lo que para uno es valioso, lo que no tiene precio, lo que no quiere para uno, es el paradigma de cada quien, y es lo que queremos nosotros que nos pase, que deberíamos tener, ¿verdad? Entonces los valores, por supuesto, son de muy
con numerosos tipos. Ustedes encontrarán muchas clasificaciones. Aquí les mostramos los de la profesora de la Cortina, que es una bioticista muy famosa que se ha dedicado mucho al área de valores. Y tenemos que los hay sensibles, útiles, vitales, estéticos, intelectuales, religiosos y morales, ¿verdad? Y fíjense, aquí subrayamos o destacamos en otro color los morales, porque son los que nos interesan en el campo de la bioética. Entonces, esos valores morales tienen una característica muy importante, que ellos son trascendentales. Fíjense, los demás valores varían. Los valores estéticos son cambiantes. Antes se usaba, la gente se vestía con los trajes largos, ahora se visten con trajes de las mujeres, con trajes cortos y después van a ver con trajes largos. Eso es cambiante. Digamos, los ideales que tiene cada generación, ¿verdad? O cada generación, grupo humano, sociedad. Pero los valores morales no, los valores morales son perecederos, se transmiten de una generación a otra. Y son libertad, igualdad, justicia, honestidad, solidaridad, tolerancia, diálogo y respeto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué valores tiene una persona? Porque nadie está con un cartel diciendo mis valores son estos. Bueno, lo sabemos por sus actitudes, cómo se comportan las personas. Observando el comportamiento de la persona, nosotros podemos saber cuáles son sus valores. Existe otro grupo de valores que son los valores cívicos. De acuerdo a la Cortina. Fíjense, los valores cívicos repiten algunos de estos valores morales que antes decíamos: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, ya no solo tolerancia, sino tolerancia activa, que es un poquito más allá de la tolerancia simple, que lleva a tener alguna acción hacia esa persona que está tolerando. Pero también aparecen estos nuevos diálogos para la solución de los problemas: democracia y ciudadanía, ecología y paz. Entonces, fíjense, podemos decir que la vida es una toma permanente de decisiones morales y todas estas decisiones tienen una dimensión ética. Y por eso existe lo que se llama un método bioético. Existe una forma en la bioética para uno justamente hacer esos juicios morales y tomar decisiones, ¿verdad? Y existen, pues ustedes pueden encontrar que existen publicados muchos métodos, métodos de biografía, método Senari, muchas, digamos, escuelas hacen su propio método. Pero en general, estos son, digamos, aquí se sintetizan los tres pasos fundamentales de estos diferentes métodos. Uno, debe haber una primera etapa de analizar. ¿Qué se analiza? Se analizan los hechos, los planteamientos que se nos hacen, ¿verdad? Sobre los cuales justamente existe el problema. Se analizan las personas que intervienen en esos hechos, ¿verdad? Esos son los llamados actores acá. Y vemos qué valores tienen esos actores, porque eso es importante para el análisis, ¿verdad? Vemos las circunstancias que rodean cada uno de esos hechos, ¿verdad? Y esto es muy importante en bioética, porque esto diferencia la bioética, que es la biopsicoanálisis. Siempre se toma en cuenta las circunstancias en las cuales están las personas o están los hechos. No se ven de una manera clara. También se ve la relación que tienen estos hechos con las normas éticas y con las leyes civiles. Se plantea, una vez hecho este análisis, se plantean posibles cursos de acción, ¿verdad? Y dentro de estos cursos de acción siempre es bueno la búsqueda no de los extremos, sino de las salidas intermedias, donde pueden ser que la gente pues logre mejores acuerdos, porque se complacen elementos de un lado y elementos de otro lado. Entonces, cualquier parecido con lo que se está presentando en la palestra nacional en este momento, pues es pura coincidencia. Y luego tenemos el tercer paso, que sería el de ponderar. Ponderar es ver las consecuencias que tendría cada uno de estos cursos de acción que se propone. ¿Para qué? Para buscar la solución que resulte más prudente, más responsable y más consensuada. Luego, fíjense, entonces esto es importante saberlo para nosotros entrar ya en el mundo del comité de bioética. ¿Qué son los comités de bioética? Son espacios de deliberación donde justamente se hacen estas cosas del método bioética que estamos mirando acá, ¿verdad? Entonces, en estos espacios de deliberación se manejan con la confrontación de opiniones, pero de una manera racional.
o sea, argumentada, no emocional, no porque a mí me gusta, porque me parece mejor, sino porque dando los fundamentos de las opiniones. Bueno, entonces, como ustedes verán, el método fundamental de la bioética es la dialógica o estilo socrático, que es la deliberación. La deliberación es la confrontación de ideas para que entre todos, confrontando estas ideas, lleguemos a la solución del problema que estamos analizando. Sócrates, que es el padre de este método, decía que era se llegaba como en el parto, al nacimiento del niño, después de un proceso de liberación que era como todas las estaciones. Bueno, entonces, fíjense, nosotros vamos a hablar en el curso de este taller de los comités de bioética de la investigación. Pero es bueno que ustedes, como muchos de ustedes trabajan en hospitales o pertenecen al área de la salud, pues es importante que sepan que también existen los comités de bioética asistenciales u hospitalarios. Estos se originaron después de los comités de bioética para la investigación, que datan de unos 20 años antes, y se originaron en 1960, cuando se crea el primer riñón artificial, que existían muy pocos riñones artificiales ubicados en algunos centros asistenciales, y había que saber, había que discriminar o había que seleccionar qué pacientes eran los que iban a tener acceso a la diálisis, ¿verdad? Entonces, por eso se crearon comités justamente para poder hacer esa selección. Posteriormente se creó otro en Harvard en el 68 para el diagnóstico multicefálica, para decisiones de pacientes terminales. Fíjense, los procedimientos que se usan en los comités de bioética asistencial son diferentes a los que vamos a ver en bioética de investigación. Aquí, usualmente lo que se le hace a los comités es consultarles casos. Se les plantean casos que ocurren, entonces en ese caso se hace el planteamiento del caso, se ve la versión de cada una de las partes, se hace consulta experta, se hace el análisis y deliberación, y finalmente se llega a conclusiones y se dan recomendaciones. Entonces los subrayo en rojo porque los comités de bioética hospitalarios asistenciales solo recomiendan. Ustedes verán cómo los de investigación tienen un carácter diferente. Luego aquí tenemos qué asesoran los comités de bioética asistenciales. Asesoran en conflictos asistenciales, por ejemplo, tratamiento de pacientes terminales, cuando hay dudas sobre si un paciente se debe ingresar o no a una unidad de cuidados intensivos, porque está en una condición terminal, se puede llegar a consultar al comité. El diagnóstico de muerte cerebral, criterios el establecimiento de criterios para reanimación cardiopulmonar. En perinatología hay muchos de estos problemas que se plantean, por ejemplo, o interrumpir en una gestación, por ejemplo, cuando en un diagnóstico prenatal de genético sale un defecto genético importante, ¿qué hacer? ¿Verdad? Inclusive, en cómo ese organismo asistencial, cómo hace la distribución de sus recursos, para que sea de verdad equitativa y digamos, que tenga sus frutos, y muchos otros problemas desde el tipo asistencial. Pero también los conflictos interpersonales que pueden surgir entre ese binomio paciente-familia y la institución, el paciente-familia y el personal de la institución, o entre los miembros del personal. Entonces, en este caso, están las normas que rinden en el caso de los talleres de bioética de la investigación, pero en el caso de los asistenciales, las normas no son las mismas. Son primero, por supuesto, la Constitución Nacional, pero también la Ley de Ejercicio de la Medicina, el Código de Deontología Médica, que no es una ley nacional, sino el Código Deontológico, y tenemos además algunas, dependiendo de las circunstancias, podemos tener otras. Por ejemplo, si es un problema de malpraxis, el Código Civil, el Código Penal, si atañe a niños y adolescentes, la LOMNA, o sea, muchas otras, como decía, que tienen que ver con cada problema. Entonces termino diciéndoles este pensamiento pues, de Francis Abel, el biologista que antes mencioné, que dice que una medicina solo es correcta cuando la corrección científica se suma la correcta decisión en conflicto de valores. Muchas gracias.
Me salí. ¿No lo consigue, doctor? No, me salí. Tengo la presentación y chiquita, no encuentro, dejar de Arriba, compartir. lleva hasta arriba su cursor. Ah, está compartiendo, deja. Sí, 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 ya. Ok, Deja de compartir. perfecto. Así que me salgo. Ok. Muchísimas gracias, Ya. excelente. Entonces, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el chat y se las hacemos a la doctora Gladys. O sea, esto por supuesto que si tratamos de hacer es así como un viaje, un viaje así por encima de la bioética, realmente para ubicarlos realmente. Cada uno de esos, digamos, de esos puntos tendría que desarrollarse en forma, requeriría mucho tiempo para un desarrollo más completo, pero era para darle un panorama general de la bioética. Ok, Carolina Madrid tiene una pregunta, ¿no? Pero no la hizo por el chat. No sé si la quiere hacer. Carolina. Bueno, vamos a esperar a que... Tengo una de Romy que dice, ¿existen en los hospitales venezolanos comités de bioética asistenciales? Sí, bueno, Romy, no en todos, por supuesto, pero sí en algunos. Yo te puedo dar fe de los que conozco. El Hospital de Niños tiene un... Fíjense, lo que pasa es que cuando ustedes vean la presentación de la doctora Maritza Landaeta, Maritza Padrón, Padrón. van a, perdón, van a encontrar que existen varios tipos de comités de bioética que la UNESCO dice que deben ser separados, pero Ujú. cuando tenemos nosotros poca gente para conformar un comité de bioética o las instituciones son pequeñas, muchas veces los comités de asistenciales se funden con los comités de ética de la investigación en un solo comité. Y el comité hace las dos funciones. Entonces, por lo general, los hospitales donde existen comités de bioética asistenciales son justamente el mismo comité de investigación que tiene los dos tipos de función. Pero no existen en todos los hospitales, no te podría dar como una seguridad 100% o una cifra del porcentaje. Conozco que lo tiene el Hospital de Niños y el Hospital Universitario, pero no sé realmente de otros hospitales. Posiblemente sí, pero no te la puedo responder con seguridad. La doctora Enriqueta Sileo dice, felicitaciones, excelente ponencia, como siempre muy clara, con una visión general. La doctora Isis, excelente compendio. Gabriel Zambrano, ¿qué sucede cuando el comité de bioética es parte y arte? Por ejemplo, ser, aquí está enredado la cosa. Ser miembro del comité Ser miembro y del comité de ética y a la vez miembro del consejo de facultad, donde se evidencian conflictos de intereses. este, no, no sé, el tipo Miembro, de comité de ética del cual habla Gabriel, no sé si a lo mejor no se trata de un comité hospitalario, pero obviamente que siempre en cualquier tipo de comité de bioética es muy importante estar pendiente de que no hayan conflictos de intereses. Por ejemplo, cuando en un comité de bioética para la investigación se va a tratar un trabajo donde participa uno de los miembros de ese comité o a una persona muy allegada a un miembro de ese comité, lo ético es que esa persona se exima, no participe en esa discusión. Eso es algo realmente que tiene que ver pues con su propia integridad. Pues. Lo mismo si uno tiene un conflicto de tipo asistencial en un comité asistencial, pues uno está implicado, uno tiene que eximirse para que no exista ese conflicto y sean los otros miembros del comité los que hagan el análisis y hagan las recomendaciones. Ahora, esto a nivel, digamos, cuando uno está trabajando a nivel de instituciones docentes, que creo que es la pregunta, por ahí va la pregunta de Gabriel, que sea un comité de bioética de una institución. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo creo que si algo se parece, pudiera ser, por ejemplo, la Escuela Vargas, que también tiene un comité institucional de bioética, que más que todo se dedica a, bioética a la bioética de la investigación, aunque también tiene otras funciones. Entonces, bueno, en ese caso yo creo que lo lógico es que si se va a dirimir, igual que en el otro caso, un trabajo,
o se va a hablar sobre un tema en donde está implicado alguno de los miembros del comité, no debería de participar en la discusión, pues tendría que excluirse. Eso es lo propio y lo ético, ¿no? Ujú. Carolina Madrid dice, cuando un residente de posgrado tiene dentro de su trabajo de grado un manejo terapéutico que necesite ser aprobado por un comité de bioética, ¿debe ser el comité de ética hospitalario o de investigación? No, si se trata de un trabajo de investigación, siempre es el comité de bioética para la investigación. Sí. Acuérdense lo que yo les decía, los hospitalarios se ocupan más bien de situaciones clínicas, ¿ok? O de conflictos entre las personas, pero realmente en el caso de cualquier trabajo de investigación, ya sea un trabajo de ascenso, ya sea un trabajo independientemente de la parte, digamos, de instalación universitaria, pues tiene que ser por el Comité de Bioética de la Investigación. Ok. Patricia dice, muy buena la conferencia, gran panorámica desde la sencillez. Saludos. Gabriel, otro. Comité de ética sean los miembros de autoridades porque el aval estaría en conflicto de intereses, no es lo correcto. O sea, entiendo, Gabriel, que es que cuando, es que fíjense, los comités de bioética de la investigación se va a tratar en otro sesión de taller. Pero acuérdense, es muy importante la independencia en los comités de bioética para la investigación. Entonces, esos comités no pueden depender de las autoridades de la institución. Tienen que ser otras personas diferentes de las autoridades de la institución justamente para evitar esos conflictos. Pues. El comité de bioética le reporta a la institución, le informa sobre los trabajos que se evaluaron, los resultados de las evaluaciones y todo eso, pero en ningún momento las autoridades influyen en las decisiones de los comités de bioética para la investigación. No, eso no puede ser, tiene que haber independencia. Ok. Carolina Madrid continúa acá, dice, si hay en el hospital solo comité hospitalario. ¿Se acuerda? Ella fue la que hizo la anterior pregunta. Ajá. Si hay solo hospitalarios, podría analizar un trabajo de investigación. Mire, es que eso depende del comité. El comité, fíjense, cuando ustedes vean los comités se van a encontrar que algunas, aunque tienen muchas cosas en común, los dos tipos de comités tienen cosas en particular. Entonces, por ejemplo, los comités de investigación tienen que tener personas que sepan de metodología de la investigación, porque su oficio fundamental es analizar proyectos, protocolos. Entonces, en cambio, en los comités hospitalarios más bien tiene que ver gente que sepa de clínica y que sepa de bioética. Entonces, fíjense cómo son, a veces, aunque tienen cosas comunes, también son diferentes. Entonces, tendría que ser que ese comité asuma ser un comité de investigación, pero eso lo tiene que decidir el comité. Eso no puede ser, no se lo puede imponer otra persona. Pues. Y si no existe un comité de investigación en una institución hospitalaria, lo que hay que crearlo. Hay que, justamente para eso es que taller, para que las personas se motiven y digamos, tomen los elementos básicos para la creación de esos comités, para que se multipliquen en las instituciones. Porque de verdad ahorita es un problema enorme lo que pasa, mucha gente que está haciendo investigación en sitios donde no tienen comité, le evalúe los proyectos y que después entonces tienen problemas tanto para presentarlos como para publicarlos. Entonces lo ideal es que cada sitio donde se hace investigación haya su comité de investigación o un comité, como decía antes, mixto, que se ocupe de las dos cosas. Pero eso tiene que ser un comité que esté estructurado para eso y que quiera asumir las dos funciones. Perdón, Gladys. ¿Me oye? Sí, doctora. Sí, quería, bueno, dar las buenas tardes y quería complementar lo que dice Gladys en el sentido de que, por ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas es un comité de bioética con una subcomisión para la evaluación de comités, para la evaluación de proyectos de investigación. Entonces, contestando a Madrid, creo que es el apellido, sí. Un comité hospitalario no debería evaluar comités de proyectos de investigación. Debería existir una subcomisión. Y en el caso de que en el hospital no exista, entonces allí debería buscarse un comité de bioética independiente para que realice la evaluación de la investigación.
Es todo. Gracias, Marisa. Ok. Nelson Corredor dice, hola, buenas tardes, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede un comité revisar las investigaciones de sus miembros o por cuestiones éticas debería enviarse a otro comité, incluso si esto se recusa de la discusión? Gracias. Bueno, yo creo que ya eso lo Ya dijimos está antes, respondido, sí. que cuando tú te participas, tú no debes, cuando tú, un trabajo que tiene que ver contigo o con alguien cercano a ti, ni siquiera que seas tú solo, que tú sientas que tú no vas a tener una decisión objetiva allí, tienes que eximirte del análisis y la decisión. Gabriel dice, perfecto, la independencia, excelente conferencia, doctora Gladys. María Alejandra Pérez, o sea que es perfectamente viable que un miembro del Comité de Bioética e Investigación pueda remitir protocolos para su revisión al mismo comité siempre y cuando se recuse de la discusión, así como es viable que los miembros del Comité de Bioética dependa o esté adjunto a alguna asociación que se dedique a la investigación, o es recomendable que sea por separado, que sea separado. Yo no sé, fíjense, vamos a tener, no, yo no, de verdad que no capté todo el sentido de la pregunta. Nosotros vamos a tener una sesión del comité de bioética. Entonces, estas cosas van a aclararse mucho mejor. De verdad que no pude seguir todo el hilo de la pregunta. De la pregunta. No me atrevo a responderlo. Pero vamos a tener la sesión de comité de bioética donde eso se va a aclarar. Pues ya dijimos, son dos tipos diferentes y a menos que se llegue a una unión de ambos tipos de comité o, como decía Marisa, una subcomisión de un comité de asistencial que sea para investigación. Okay. Gabriel dice, ¿los comités hospitalarios se puede apoyar en comité bioéticas académicos? Es que son dos cosas diferentes. Los comités hospitalarios son asistenciales. Ahora, si, como muchos, la mayoría de los hospitales son docentes, obviamente, y como usualmente los docentes somos los que nos gusta la bioética y nos preparamos en eso, pues terminan teniendo por lo general miembros que son docentes, pero no tienen que ver una cosa con la otra, pueden ser puros miembros que tengan comisión asistencial solamente. Puede ser un hospital que no sea docente y tener dentro del personal asistencial, pues se nombra el comité de bioética. Eso incluye inclusive, como cuando ustedes vean con la doctora Marisa, la composición de los comités, no necesariamente todo el mundo es médico en un comité hospitalario, tiene que haber digamos, diferentes tipos de personas, tiene que ser plural, tiene que haber tanto, por ejemplo, miembros del personal administrativo, del personal de obrero del hospital, puede ser inclusive, pacientes forman parte del comité hospitalario, o sea que eso no tiene que ser, no tiene que haber docentes, tiene que haber gente de la institución y con esa pluralidad que ya veremos cuando se llegue a la parte de estructura de los comités. Ok. Nada, no hay más preguntas. Cecilia dice, excelente ponencia. No hay más preguntas por ahora. Pregunto yo, entonces. Dice que sí. Okay. Ajá, Omar Morales, una pregunta. Voy a prender la luz mientras hacen la pregunta. Ya. Acá está. ¿El comité de ética puede ser filial de una sociedad científica o debe ser aparte? Mire, ahí cuando ustedes, insisto, cuando vean los tipos de comités de bioética, de acuerdo a los postulados de la UNESCO, hay 4 tipos de comités de bioética. Y uno de ellos son los comités de bioética que están asociados a sociedades científicas. ¿Ok? Entonces, las sociedades científicas designan dentro de su grupo, pues, un comité de bioética que tiene que ver con las decisiones que se tomen allí, las políticas,
las, digamos, las diferencias de criterios que se pudieran presentar. Yo puedo darles el ejemplo, por ejemplo, de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría. En ese comité de bioética están, por cierto, uno de los presentes aquí, la doctora Silvia es un miembro de ese comité, también lo soy yo y otras personas que no están aquí presentes. Y nosotros pues tenemos que dirimir sobre consultas que nos hacen la directiva de la sociedad y, digamos, y sobre las políticas que toma la sociedad. Para darles un ejemplo, se quiere que la sociedad apoye un determinado producto farmacéutico o dietético, algo así, y entonces nos consulta, se hace una consulta al comité de bioética si eso está bien o no está bien, por ejemplo. O salir en alguna referencia de la sociedad en una propaganda en un momento dado por un medio de comunicación. Todo este tipo de cosas donde hay implicaciones éticas, entonces se consultan a ese comité de bioética. Pero es un tipo específico de comité de bioética y no es como decir una filial, sino que se conforma dentro de los miembros de esa misma sociedad. Ahora, mantienen una independencia de criterio. O sea, el comité de bioética hace su análisis y se lo presenta a la directiva de la sociedad como una recomendación, parecido a lo que los comités hospitalarios. ¿Okay? La directiva decide si lo acepta o no, pero por lo general hay una vinculación de tipo como moral a lo que diga el comité de bioética. Pues en algún caso puede ser que no haga lo que uno dice, pero digamos, por lo general se sigue por esa recomendación. Muchas gracias, doctora. Ha sido una gran discusión y muy enriquecedora. Más que una discusión, es una ponencia, porque hay una discusión. Excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de un comité que asume ambas modalidades, tanto la académica como la asistencial, para un mismo hospital, ¿qué características específicas debe cumplir dicho comité? Fíjense, aquí en la premisa, no creo que no es, la modalidad no es académica y asistencial, la modalidad es asistencial, comité asistencial por un lado y comités de ética para la investigación por el otro lado. Esto no tiene que ver con la parte académica en sí. Claro, la gente que forma parte de una comunidad académica investiga, hace trabajo, tiene ascenso y genera proyectos que van a ser evaluados por los comités, pero no existe una vinculación académica como tal, sino que son de los investigadores, los comités de bioética relacionados con los investigadores y los asistenciales con todo el personal sanitario que lidera en una institución de salud. ¿Ok? Son dos cosas. Ahora, como digo, lo decide cada comunidad. Nosotros, por ejemplo, en el hospital de niños, teníamos les voy a echar el cuento inclusive. Nosotros, antes los hospitales, por reglamentos hospitales, tenían la comisión técnica, que era la que manejaba el hospital en conjunto con el director, tenía comisiones que dependían de ella, la comisión docente, la comisión de farmacia, y había una comisión de ética. Eso era lo que se acostumbraba antiguamente en los hospitales. Entonces, cuando la dirección o cuando existían algunas dudas, algún planteamiento, algo que se quería, digamos, que tuviera implicaciones éticas, que se quería, digamos, se consultaba entonces a la comisión de ética, se llamaban subcomisión de ética de la comisión técnica. Eso, cuando surge todo este movimiento de la UNESCO con los tipos de comité y todo eso, entonces esos comités hicieron una metamorfosis, pues no en todos los sitios, hay sitios donde sigue siendo de esa manera, pero en algunos hospitales, por ejemplo, como en el hospital de niños, hubo una metamorfosis. ¿Por qué? Porque hubimos personas dentro de ese hospital que nos formamos en bioética, en los cursos de ampliación del escenario, y quisimos, pues vimos cómo las cosas se estaban haciendo en el mundo de otra manera, y llevamos todo ese conocimiento y cambiamos el comité la comisión de ética, de la subcomisión de ética del hospital, la cambiamos por el comité de bioética de la institución. Entonces, en ese momento, cuando son hospitales con un número limitado de personas, pues son hospitales pequeños,
no podíamos tener suficientes personas para tener los dos tipos de comité. Y por eso decidimos hacer los dos en uno solo. ¿Por qué? Porque teníamos problemas asistenciales que resolver, pero teníamos también la cantidad de tesis de residentes que estaban haciendo sus trabajos de grado, de trabajo de investigación que se hacían en el hospital, que había que también evaluar. Entonces, pues, por eso decidimos ser mixtos. Pero realmente, pues, no es el deber ser. El deber ser es que existieran dos comités separados. Pero nuestra realidad es otra, porque a veces hay poca gente que se quiera dedicar a eso, que le quiera dedicar su tiempo a eso y que quiera informarse para hacer eso. Por eso es que nos interesa tanto digamos, ese impulso de ustedes, esa idea de querer hacer este taller y de formar sus propios comités de bioética. Esto es algo, hoy en día en el mundo esto es obligatorio, todo hospital, es más aún, nuestras leyes, los proyectos de ley de salud contemplan, que nunca se llegó a ninguno, contemplan que toda institución asistencial tenga un comité, por lo menos un comité de bioética, ¿ok? Así que, bueno, es un deber ser que deberíamos de establecer todos en nuestro sitio de trabajo. Bien. María del Carmen Rodríguez dice, en caso de ser filial de una sociedad científica, debe realizarse el registro pertinente por separado. Yo no sé si se refiere a los comités de bioética de las sociedades científicas. Yo les expliqué antes que eran unos comités que tenían unas funciones muy específicas dentro de la sociedad, inclusive les dije cuál era, y el registro, pues, lo que hay es una designación que de esos miembros que dependiendo de los estatutos que haga cuando uno hace un comité, lo verán ustedes al futuro, uno tiene que hacer como un reglamento, un estatuto donde se decide cómo es la forma como se designan los miembros y todas estas cosas, ¿verdad? Y ahí, pues, cada comité, pues, decidirá, pues, la forma como van a integrarse, pues, cómo se van a asignar los miembros. En este caso, hay veces que son las directivas de la sociedad científica las que determinan cuáles son los miembros de la comisión. En la de pediatría es así, pues, porque esto no se ha cambiado esa forma de proceder. Pero, pues, en otras partes puede ser que no, que sea un grupo dentro de la sociedad, los mismos miembros de la sociedad que decidan hacer su comisión de bioética. Entonces, si ustedes quieren ampliar esto, miren, la UNESCO tiene 4 días de comité de bioética donde existen, claro está, hay muchas cosas ahí que se escapan un poco de nuestra realidad porque son países con un desarrollo mucho mayor en esa área de investigación y asistencial también, pero pues pueden tomar de allí elementos importantes para saber de las funciones y de la estructuración de estos comités, de la estructura. Excelente, muchas gracias. Perdón, Gladys, quería también añadir que dejen recorrer el taller. Vamos a esperar que el taller termine y entonces el viernes volvemos a hacer preguntas por si todavía tienen claro, porque están poniendo a la doctora Gladys en el compromiso de avanzar en el taller. Y creemos que hoy recibieron suficiente información para que la procesen, que es importante tener esa base teórica para seguir adelante. Entonces, sugiero que anoten las preguntas y que en la última sesión, si ven que no han sido respondidas, entonces las vuelvan a hacer para aclarar. Sí, igual en el aula virtual tienen un foro para dudas, así que también pueden colocar algunas preguntas allí. No hay ninguna pregunta en relación a lo anterior, al principialismo, a los derechos humanos, al método de bioética, a esas cosas que hablamos. No hay ninguna. Hasta ahora no hay más preguntas. Bueno, si hay algunas que les surja ahorita, pues como decía la profesora Ingrid, pues la hacemos por la otra vía, que es el aula virtual.
¿Cómo que vamos a terminar más temprano? ¿Cómo? Todavía como que vamos a terminar más temprano, tenemos todavía 25 minutos. Exacto. Y está apuradísima porque no Acá la... hay otra pregunta, doctor. Nelson Corredor dice, ¿el Comité de Bioética quedaría solo para evaluar investigaciones de las ramas de la medicina? Mire, esa pregunta, o sea, está bien porque nos va a permitir decir algo, no sé si Marisa, pero también podría decírselo el día que hable de comité, que hoy en los comités de bioética no se centran solo en la parte asistencial. Hoy en día, la tendencia es que haya comités de bioética en todo tipo de institución, en las empresas, en las instituciones financieras, en, en, en todo tipo de institución de cualquier tipo. Pues, deben de existir comités de bioética. Acuérdense que la bioética se ha globalizado cuando existen, digamos, comunidades grandes, cuando pueden tener su comité de bioética para dirimir justamente conflictos que se puedan presentar y tomar soluciones. Pues entonces, la tendencia más bien es que ampliarlos a que cada vez haya más en diferentes disciplinas, no solo en la biomédica. Claro, creo que cabe hacer el comentario que hace como 2 años nos invitaron a dar un curso en el IDECIT, que es un instituto de investigación asociado con la Simón Rodríguez. Y bueno, de acuerdo a lo que nos plantearon, preparamos el taller, trabajan con animales, entonces fue una veterinario que nos colabora, siempre se les da la fundamentación y hablamos de la relación profesional salud, pero resulta que cuando llegamos Gladys y yo a dar el taller, eran agrónomos, eran veterinarios, entonces nosotras, bueno, nos trabajamos en el área de salud y tratábamos de dar ejemplos, pero claro, no teníamos esa información, pero las personas fueron muy receptivas y no, profesora, diga lo que usted va a decir, que nosotros aquí le vamos a dar la vuelta para que esa información sea útil para nuestra realidad, que era totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbradas, de manera que siendo las bases la misma, usted luego le puede dar hacer el tamiz para lograr lo que realmente necesita la institución donde usted está. Mira, hay dos preguntas por aquí. Una fue una anterior que decía que en cuanto a los valores trascendentales están definidos. Claro que están definidos, que son los valores morales, que son esos valores trascendentales y los pusimos en la lámina. Solidaridad, justicia, tolerancia, todos estos son valores valores ya en la clasificación de Cortina bien establecidos, pues los valores morales. ¿Okay? Sí están definidos. Ahora, hay otra pregunta por aquí, dice que no oyó bien cuando hablé sobre la característica de ser laica, de la bioética. Entonces, ser laica quiere decir que no responde a una corriente filosófica o religiosa determinada. Que la bioética puede ejercerla igual una persona que sea católica, que sea protestante, que sea judía, que sea musulmana. O sea, no responde a dogmas religiosos. Pues el ser humano responde a la razón, básicamente, ¿ok? No responde a un dogma religioso. Entonces no es nada impuesto. Nadie, en la bioética no hay un dogma impuesto, sino que cada quien, ante cualquier situación que se presente, porque acuérdense que es aplicada a las situaciones que se nos presentan todos los días, ante una situación determinada, uno va digamos, a analizarla siguiendo, pues, digamos, siguiendo criterios de justicia, de respeto al ser humano, de autonomía, de todas estas cosas que hablamos que fundamentaba la bioética, pues, pero no responde a un grupo específico, a una corriente filosófica o una corriente religiosa. ¿Okay? Aquí hay otra, dice que las normas y valores que se desprenden de los 4 principios fundamentales del positivismo están
definidos por los mismos autores de Children of Children desde su primera edición, sí, están definidos. Ustedes pueden ampliar toda esta información justamente buscando ese libro inicial de Children of Children, donde están bien especificados a qué se refiere cada uno de estos principios, cuáles son los límites de los principios, ¿verdad? Está mucho más explícito ahí. Bueno, de administrador, esa es la profesora Ingrid, se está despidiendo. No, no, alguien dice administrador allí, no soy yo. De administradora todo, muchas gracias. Ah, porque usted le respondió su pregunta anteriormente. Ah, ok. No más preguntas. Bueno. Sí. Bueno, Bueno, pareciera que no hay más de preguntas. sorpresa no tienen el tiempo para digerir las cosas, Sí. la información, y es probable que después sea más factible que en las próximas sesiones que se hagan más preguntas también, porque ya la gente empezó como que a trabajar los temas y cuando empiezan a surgir las inquietudes y las preguntas. El doctor Parrilla con graves problemas de conectividad. Okay. Entonces. Bien, creo que no hay más preguntas, doctora. Y recuérdales que está grabado en el campus, entonces que lo va a poder ver por allí. Sí, exacto. Va a Y quedar sobre todo grabado y yo lo voy a colocar en el campus, en el aula virtual. Sí, porque por ahí fíjense lo que decía alguien en el comentario, que no había oído bien una parte, por eso fue la pregunta. Pues. Entonces, exacto. Así sería mejor para aclarar cualquier cosa. Y bueno, y de hecho, en cualquier otro momento que ustedes quieran hacer la pregunta de forma directa en otra de las reuniones, nosotros tratamos de estar todas en todas las reuniones. Por esto que ustedes vieron que pasa hoy, por ejemplo, hay una pregunta que puede además en el campo que va a tratar otra de las ponentes y ella tiene así la oportunidad de aclararlo o decirles que esperen un poquito porque se les va a decir en la próxima reunión. Sí. Patricia pregunta de cómo va a ser la dinámica en el aula virtual. Pues en el aula van a tener estas presentaciones o videos, o sea, presentaciones grabadas. También van a tener información, documentos que son importantes para que ustedes los lean. O sea, todo, tienen foros donde pueden colocar preguntas, hay uno donde se presentan para conocernos todos también. O sea, entren al aula, ya creo que solamente 2 personas que se inscribieron hoy no están en el aula, ya solicité su incorporación. Del resto todos están ya incorporados en el aula virtual. Así que pueden darse un paseo y ver cómo está estructurada. ¿Okay? Ya la doctora Gladys, bueno, le corresponde colocar toda su información en su tema. Sí, pero no hay material aún no hay. Claro, porque estamos grabándolo hoy. Sí. Se grabó la conferencia hoy, entonces se va a colgar en el aula virtual. Y allí mismo, como decía la profesora Ingrid, que pongan sus preguntas y trataremos de responder. Sí, él se refiere al teórico. Y bueno, ya la doctora Gladys tendrá que colgar lo que ella considera. La profesora Ingrid. Que yo les estaba diciendo al principio, Marisa, esta es la primera vez que nosotros hacemos esta modalidad virtual. Es para nosotros así como un aprendizaje también, porque es algo nuevo. Entonces van a tener que disculpar un poquito si hay algún tropiezo, algo que no salga del todo bien, pero bueno, pero también nos va a servir de experiencia para ver si vale la pena seguir haciéndolo de esta manera. Eso. Así es, así es. La idea es que sea lo más dinámico posible,
pero hay que ir desarrollando para poder cumplir con los objetivos también del taller. Te apuesto que en la última no nos van a dejar hablar, Gladys. Creo que, no sé si lo dijiste al principio, yo me incorporé un poco tarde, que ya teniendo la lista exacta, que no la teníamos, fíjate, hoy se inscribieron 2 personas más. Estábamos esperando, estábamos esperando tener la lista completa para poder armar los grupos. Entonces vamos a estar trabajando la profesora Alemán, la profesora Gladys y yo, para presentarle a la brevedad y sea también una forma de intercambio entre ustedes y se conecten y trabajen. Están preguntando por allí cómo se accede al aula virtual, Ingrid. ¿Cómo? ¿Cómo se accede al aula virtual? Ah, la doctora Enriqueta. Ella no Sí. está. Yo creo No, que ella no está inscrita, no. Ella está especial. Tendría que revisarla y la incorporo, doctora. No se preocupe. Ok, está bien. Yo me encargo. Ok, gracias. Para mañana ya está incorporada, seguro. Ok. Despidamos entonces la actividad de hoy. Ok. Bueno, entonces en nombre de las 3 profesoras de este taller, pues agradecemos que se hayan conectado, agradecemos su paciencia y esperamos que este material pues les sea útil, que les haya estimulado pues también a seguir estudiando y profundizando en el tema de la bioética, porque para ustedes ser miembros del comité de bioética tienen que tener algún grado de formación, no tienen que ser expertos, pero sí vale, la idea es que poco a poco se sigan cada vez formando y para hacer cada vez pues, sus funciones de la mejor manera posible. Entonces, gracias de nuevo, gracias también a las personas que nos acompañaron. Fíjense, tenemos aquí una invitada muy especial que se la voy a presentar, que es la doctora Isis Néstor de Landaeta, que fue miembro fundador del Senado y fue nuestra presidenta por muchos años. Entonces, y es ahorita presidenta honoraria del Senado. Entonces, fíjense, ella con todo ese background, todo ese currículo que tiene, fíjense que cómo ha estado presente en nuestra humilde presentación y nos ha acompañado toda la tarde y está aquí con ustedes. Esto es algo que enamora, que hace que uno siempre quiera participar y saber más de este tema. ¿Okay? Bueno, entonces muchas gracias de nuevo a todos. Nos veremos el próximo miércoles con la segunda de la ponencia, que es la profesora Ingrid Alemán, que se acuerdan que es la biblioteca de la investigación científica. ¿Okay? Entonces, bueno, buenas tardes y esperemos que tengan buena conectividad todos estos días futuros de las próximas sesiones. Ok, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.